¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. No se han equivocado. Siguen en Popular Televisión. Y sí, este es el programa Vidas con Luz. Hoy en su último programa de temporada. Y por eso la dirección ha querido hacer hoy algo diferente. Además, yo hace mucho tiempo lancé un reto a mi amigo y presentador de este programa y le dije: Luis, si en alguna ocasión tú te pones al otro lado de la mesa, yo quiero que en tu lugar, pues estar yo acompañándote en este programa para contar un poquito también cosas sobre él, para que conozcamos si verdaderamente es una persona de esas que transmiten luz, pero de esa luz con mayúsculas. Así que hoy, en el último programa de la temporada de Vidas con Luz, tenemos a Luis Emilio Pascual Molina. Bienvenido. Gracias, Buenas María. noches. Ciertamente me lanzaste un reto y te dije de acuerdo, pero no sé por qué me atreví a decir que sí. ¿Se hace raro estar ahí en ese otro lado de la mesa? Se hace muy raro. Ya se han reído algunos cuando nos sentábamos, pero es muy diferente. Después de, yo creo que son 180 y algún programas que llevamos en 6 temporadas, y contemplar la escena desde el lado contrario es muy complicado. Sí, sí. Estoy extraño. Bueno, extraño espero, pero no incómodo, ¿verdad? No, incómodo vale, no, vale. Por supuesto que no. Vale. ¿Muchos programas? ¿Cuánto has dicho? Más de 180. Más de 180. No los hemos sumado, pero son 6 temporadas, a una media de 32, 30 programas por año, pues nos hemos pasado ya de 180, sí. 180 personas que han pasado por aquí. Que han pasado por aquí, han dejado su luz. Pero luz con mayúscula. Sí, sí, por supuesto. Ajá. Porque igual que planteamos en el primer programa, allá por el octubre, creo que fue 2013, me parece que fue justo, planteábamos un programa y decíamos, es una aventura y yo decía como algún plan poético, los novios, dice que es muy romántico estar a la luz de la luna, contemplándose y ver la luna reflejada sobre un lago. Y luego decía, pero es falso porque la luna no tiene luz, refleja la del sol. Y queríamos ver en personas que reflejaran la luz de Dios y cómo Dios es verdad que existe y que la fe no es teoría, como les explico a mis alumnos, y les invito a que vean algunos programas, no por propaganda personal, sino para que vean que la fe no es una cuestión teórica, sino que es una vida, y una vida que aparece desde un encuentro con Cristo. ¿Qué personas han sido luz en tu vida, Luis? ¿Qué personas te han ayudado a no desviarte nunca del camino? Luz, mis padres, por supuesto, tanto mi padre como mi madre. Yo siempre, y de hecho en el funeral de mi padre hace 3 años, yo decía que me había enseñado 3 cosas, me ha enseñado muchas, pero 3 importantísimas: el valor de la familia, me ha enseñado a amar a Dios y a la Virgen María, o sea, la fe, y me ha enseñado a amar de un modo especial la Eucaristía. La Eucaristía. De hecho, él quiso que hiciéramos la primera comunión, mi hermano y yo esperé un año a mi hermano, y el día de San Pascual Bailón, patrón de la Eucaristía. Y era un martes, no era día festivo ni nada, en la capilla del Colegio de la Inmaculada en Yecla. Invitamos al colegio, que era una escuela unitaria, 30 y tantos compañeros, no hubo clase ese día, vino el maestro, en esta foto precisamente está el maestro, don Tomás, mi hermano Antonio y yo, los otros pequeños están ahí, Emilio, Fernando, mi madre, mi padre de espaldas, y fue un martes y no hubo clases, y disfrutamos de la Eucaristía, el día de San Pascual Bailón, patrón de la Eucaristía. ¿Qué recuerdos hay de esa casa, de Luis, de Conchita? Pues, ¿cómo se vivieron esos años de infancia en Yecla? Preciosísimos, y años maravillosos de infancia, años de familia, solamente hubo algún momento, digamos, oscuro, cuando mi padre, por cuestión de su propio trabajo, porque él inició en la Seguridad Social como un conserje, con 16 años, 15, 16 años, y tuvo que ir pues para formarse un poco en su propio trabajo y desplazarse a Madrid durante varios meses, y eso, estar lejos de casa. Entonces no existían los móviles, no existían las imágenes, era la llamada de teléfono y no siempre no se podía llamar, pero tener al papá lejos, y cuando venía, esos fueron los últimos momentos, digamos así, dolorosos o tristes, pero además era una familia grande, porque por parte de mi madre 4 hermanos, por parte de mi padre 8. La abuela, por un lado los abuelos de mi padre y de mi madre, y por otro mi abuela, viuda desde la Guerra Española, pero que era como la gallina de todos sus polluelos. Y de hecho la Navidad, las fiestas, lo típico en los pueblos, en Yecla, en todo el verano en la calle, a las 9, 10 de la noche salías, no había televisión, la televisión era lo que contábamos entre todos, jugábamos en la puerta, cogíamos pan con aceite, y esa vivencia familiar y de repetición, y luego celebrar todos los sacramentos de cada uno de los primos, de los familiares, de los tíos, era una vivencia sacramental y una vivencia de comunión magnífica. Por eso
la familia para mí ha sido algo importantísimo y creo que se valora muy poco en la sociedad. Luis, tú que estás tan en contacto con los jóvenes, con los universitarios aquí en la UCAM, ¿cómo ves ese cambio, ¿no? Lo que tú contabas, no hubo clase el día de tu comunión. No. No. ¿Cómo ves ese cambio? A ver, yo siempre les cuento a ellos que el problema que yo veo con ellos ahora, los jóvenes de hoy no son antisistema, bueno, algunos, antisociedad, antidios, son de apáticos, como que no les importa nada excepto lo muy cercano a ellos en un instante y por muy poco tiempo. Y que además pierden muchos valores porque están, digamos, en un mundo virtual. De hecho, viven en el mundo virtual y el mundo real lo tocan muy poco de cerca. De hecho, el ambiente familiar creo que lo viven poco. Yo a veces cuando les hablo con ellos y hablo de temas familiares, como que no es que se quieran alejar de ese tema, pero no terminan de entrar en ellos, quizás porque no tienen vivencias fuertes familiares o porque viven muy aislados. Es verdad que se vive muy independiente en muchos momentos, ¿no? Desapego, sí, pero quizá pero no por nada en especial de estar en contra de la institución de la familia ni nada, sino porque no han tenido esa riqueza. Y yo creo que es algo que yo agradezco desde pequeñito de haberlo vivido. Luis, hoy te vemos aquí vestido de sacerdote, de traje oscuro, con clérima, pero hubo un niño, un adolescente que vivió mucho en la parroquia, con escolanía, con música, muy vinculado. ¿Cómo fueron esos años ya de adolescencia? ¿Cómo fue esa vinculación a la Iglesia desde siempre? Pues yo la suerte que he tenido, quizá también por eso, por la vinculación de mis padres muy cercanos a la parroquia, cierto que mi parroquia era el Niño Jesús, pero yo he vivido mi fe desde muy pequeñito, desde los 6 años, en la parroquia de la Purísima. Por una razón, porque a los 6 años yo entré en la escolanía, con 6 añitos. Entonces, como decíamos, era la escolanía y los cantos de blanco y negro. Entonces cantábamos por las celebraciones con los roquetes, con las túnicas que nos poníamos, con las esclavinas, genial. Y una vivencia maravillosa desde aquella época, con 6 años. Luego entraron mis hermanos y vivir cada domingo la misa. Es decir, yo no he tenido momentos de perderme la Eucaristía, porque todos los domingos había que cantar en la misa. A los 17 años me hago cargo de esa escolanía, junto con otro compañero que tenía 16, Ignacio. Y entre los dos seguimos adelante. De aquel grupo pequeño, pues empezamos a meter niñas. Y gente. Eran solo niños, empezamos a meter niñas, llegamos a tener 120, desde 10, 11 años hasta cerca de los 18, 19. Tuvimos que hacer 2 grupos, uno más pequeñito y otro de adolescentes. Luego el adolescente se hizo coro. Y eso es continuamente la vivencia sacramental y la vivencia muy cercana de Joaquín Martínez Guillamón, que fue el párroco que a mí me cogió de 12 años hasta los 23, 11 años de párroco allí. Y claro, cogerme en una adolescencia con 12 años, dejarme con 23 años, toda la adolescencia fue una cercanía al sacerdote, una cercanía a la Iglesia, una cercanía a la liturgia y a la celebración. Y yo creo que eso me preservó de muchas cosas. Yo digo que he sido un agraciado de Dios, porque me ha preservado de otras historias. Yo no he tenido otra juventud en la adolescencia que todo lo que recuerdo es vinculado a campamentos, actividades juveniles, actividades parroquiales, movimiento junior, todo eso. Y por tanto creo que es una riqueza y una ventaja. Que eso fue calando poquito a poco, ¿no? Claro, eso va calando, sí. ¿Y entonces fue una vocación tardía o una tardía respuesta a esa vocación que ya estaba ahí? Sí, alguna vez creo debajo. que lo hemos comentado. Cuando me dicen que tú eres de vocación tardía, porque es cierto, yo a los 29 años es cuando entro al seminario. Realmente me lo planteo a los 27. Pero a los 29 entro al seminario y me ordené me faltaba un mes para los 32. Claro, me dicen de vocación tardía y yo digo no, de respuesta tardía. Yo creo que la vocación no la tenemos nosotros. Y me acuerdo que un día en el seminario yo tuve un problema porque se me ocurrió decir en una reunión de seminaristas que yo no tenía vocación y no me entendieron. Digo, no, es que yo no la tengo, yo tengo la capacidad de respuesta, la vocación la tiene Dios, que es quien llama. Y yo creo que me ha estado llamando siempre, me ha ido guardando siempre, me ha ido cercando siempre, y yo no me daba cuenta. De hecho, cuando Joaquín, cuando otros sacerdotes, cuando incluso don Javier Azagra, de vez en cuando algunas cosas lanzaban y gente en el entorno de la diócesis, yo siempre tiraba balones fuera. Es que vosotros queréis llevarme a vuestro huerto, pero que no. Yo no. Hasta que un día, pues yo sí. Y de hecho tengo una frase de don Javier que la guardaré siempre en mi memoria, porque el tiempo de seminario no tuve ninguna duda y el planteamiento inicial sí me costó, el momento inicial, pero después de aquella conversación con don Javier, que fue cuando vine a saludarlo y a decirle, yo estaba entonces trabajando en Madrid como militar,
ganaba un buen sueldo, un buen dinero. Y vengo y me había concertado la entrevista Joaquín Martínez Guillamón, mi párroco, y voy a verlo a su despacho justo a los pocos meses de incorporarse de su infarto, y bromeando él con su nueva fisonomía más delgado y tal. Y dice, bueno, ¿entonces qué? Y yo empecé a dar vueltas y vueltas. Dice, ¿qué te vienes para el seminario, no? Para ser cura. Digo, pues sí. Y me dijo esta frase, no se me olvida nunca: te estábamos esperando, pero te habrás dado cuenta que nadie te ha forzado ni te ha empujado. Te hemos dejado madurar como la fruta en el árbol. Y así fue, ¿no? Y así fue. Y cuando yo escuché eso, se me quitaron todos los miedos, porque el miedo que yo tenía era... Yo he sido un joven que he tenido mis relaciones normales de amigos, de chicas, de vida y tal. He estudiado en la universidad, he hecho químicas. Ahora estoy 6 años prácticamente, poco más, de seminario, de militar. Y ahora me voy al seminario. Es que una abeja que va picando de flor en flor y al final no sabe dónde se queda y después qué vendrá. Como ese miedo, ¿no? De decir, y además sobre todo el miedo al que dirán los demás. Tú al final te vas a quedar en algo, ¿no? Ese miedo que muchas veces tenemos. Cuando don Javier me dijo eso, que todos, de algún modo todos lo veían menos tú. No. Y ciertamente, la experiencia, pues desde entonces, desde que dije ese sí y le hice caso a don Javier y aquella frase me ayudó, me tranquilizó como una balsa de aceite, ciertamente, una luna de miel, y de eso hace ya 28 años. Porque ¿qué hacía un químico con vocación al sacerdocio? Sí. Militar. O sea, no... Químico, militar y... Eso lo cuento a veces como broma. Químico, militar y sacerdote. Claro, cuando alguno está estudiando, que están complicados, ahora jóvenes que están haciendo el acceso a la universidad, ¿no? O adolescentes, o incluso algún estudiante que se plantea a mitad de su carrera de 2 años que tiene que hacer otra cosa. Y digo, si la vida... No os preocupéis, sois muy jóvenes todavía. Digo, pero además, tú fíjate, yo empecé por química, seguí de militar y he terminado de cura, así que mira lo que te puede pasar a ti. Algunos se asustan y otros, claro, es que para eso por lo pronto se echan a reír. Oye, Luis, hay veces que se nos conoce por nuestro nombre de pila, por apodos, ¿no? Hay mucha gente, que tienen apodos o sobrenombres, y dicen mucho de la persona y dicen mucho de la relación que tiene la otra persona contigo mismo. ¿Quién es el tío Luis? ¿Y para quién eres el tío Luis? Pues soy el tío Luis, y no lo sé, pero para varios miles de personas. Quizá para muchos niños y jóvenes que he conocido desde muy pequeñitos y que ahora de algún modo ahora soy tío abuelo. Porque muchos de esos tienen hijos que me llaman tío Luis y entonces soy el tío abuelo ya. Sí, todo eso comenzó con un poco de broma en un campamento de verano. Empezamos el campamento con Joaquín en Yecla y yo tenía 17 años, en el año 1975, son 42 años de campamentos. Fíjate si han pasado niños, más de 100, 150 por año en el campamento. Y luego en el entorno de esos niños. Y luego en la Hospitalidad de Lourdes y luego en otros lugares donde he estado y todo empezó por una broma. Una noche, antes de ir a dormir, siempre hacemos una oración en la noche. Y se me ocurre decir, bueno, y antes de ir a dormir y antes de hacer pis, un besito al tío Luis. Y entonces, claro, los pequeñitos pues van a dar besos y tal. Los monitores y las monitoras en plan de broma, un besito al tío Luis. Digo, esto es solo para los pequeños. Y así empezó, un besito, como decir, claro, el niño pequeño está acostumbrado a que antes de ir a dormir, un beso a la mamá, un beso a papá y hacer una oración con ellos, ¿no? Pues quise hacer eso como una especie de broma. Al día siguiente no lo hice porque era un detalle. Pero llega el día siguiente y ellos mismos me lo pidieron. Y el besito al tío Luis, y el besito. Venga, pues un besito. Me hicieron una canción con la de los negritos. Yo soy aquel negrito, tal. Pues cantaban, yo soy un sabanito de la Fuente del Pinar. Y antes de hacer pis, un besito al tío Luis. Y cantaban eso. Y se quedó como broma. Empezó a ser así y el tío Luis, y esa es la historia. Pero en tu vida sacerdotal, en muchos de los lugares que has estado como vicario parroquial, como párroco, ¿se te conoce también como tío Luis? Sí, claro, porque muchos de esos niños o jóvenes han venido de los campamentos o conocían a otros. Ah, el tío Luis. Claro, cuando la gente me conoce como Luis Emilio, y cuando se trata de gente joven, el tío Luis, porque es el modo en que me han conocido. Yo, la verdad que, como tú has dicho antes, denota cercanía y cariño. Yo me alegro un montón y cariño, efectivamente. Fíjate una cosa que me llamó mucho la atención y yo no me di cuenta, me lo recordaron precisamente unos muy amigos jóvenes, me lo recordaron. En la película Carol, a Carol Boitila, sus universitarios a los que él le llevaba con las canoas y a esquiar, le llamaban tío Carol.
Y yo no me di cuenta en la película y alguien me lo dijo, ¿tú te has dado cuenta de esto? Digo, no, ese momento se me ha pasado. Pues era tío Carol, esa cercanía que él tenía con esos estudiantes universitarios. Pues, además que a mí me parece también una cercanía bonita con el sacerdote ya, ¿no? Sí. Que no puede tener, que no tiene hijos, que no tiene una familia carnal, pero que sí tiene una familia espiritual. Efectivamente, pero es que se cumple lo del Evangelio, el que deje por mí casa, padre, madre, tendrá 100 por 1. En casas, en padres, en madres. ¿Cuántas madres? ¿Cuántas madres? Mi mamá Angelita, que no se pierde este programa. Mi mamá Angelita es la que me llevó a Lourdes por primera vez, Angelita López Camacho, que llevaba la delegación en Alcantarilla y me engañó pidiéndome el carnet de identidad, pensaba que para otra cosa, y me dijo al mes siguiente, estás apuntado ya para ir a Lourdes, cuando yo estaba como vicario parroquial en mi primer año de sacerdote en Alcantarilla. Y desde entonces me adoptó como hijo y me decía siempre, yo le decía mamá y mamá Angelita, y cuando estaba mi madre y ella, digo, mis dos mamás, y ella decía, mira, las dos madres juntas. Y cuánta gente en los pueblos que uno pasa como sacerdote, eres hermano, eres hijo, eres sobrino, eres familia. Y entonces te sientes que tu familia es la iglesia y es mucho más grande que la propia de carne. Y eso no te aparta de los tuyos de carne, pero te hace sentirte mucho más en una familia mucho más amplia. Hay muchas personas que hablan muchas veces, los sacerdotes lo hacéis también, ¿no? De ciertos momentos de soledad, ciertos momentos de desesperación o de miedo, de incertidumbre, el vivir muchas vidas en un mismo día, ¿no? De momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de acompañar, de no saber. ¿Cómo se lleva eso? Después de tanto tiempo, porque... Pues se lleva bien y se lleva mal, es decir, vamos a ver, yo he dicho siempre, y es verdad, lo leí una vez en la psicología del sacerdote, que es el síndrome del domingo por la tarde. Porque todo el fin de semana, sobre todo, a veces se piensa que el sacerdote solo es el fin de semana. Yo en este caso, que no tengo parroquia desde hace 16 años ya, mi tarea es mucho más intensa durante la semana que el fin de semana, pero a veces hay fines de semana muy intensos. Pero da igual, el sacerdote se concentra todo, ciertamente, en las celebraciones, todo el fin de semana metido en la parroquia, en la iglesia, lleno de gente, con muchísima gente, pero llega el domingo en la tarde, acaba la última misa, el sacerdote vuelve a casa y lo normal es que se encuentre solo. Y pega un bajón, puede pegar un bajón, siempre que no entienda claramente que es un descanso, que es un apartado, ¿no? Puede tener ese problema. Yo no lo he tenido, pero sí ha habido como momentos en algún instante en el que añoras tener algo más, ¿no? Una relación de esta gente, dices, pero bueno, tampoco ha sido problema, porque si ha habido el caso, llamas por teléfono a alguien y siempre tienes una puerta abierta. Yo tengo gente muy enfadada, entre comillas, porque hace mucho tiempo que me están invitando a volver a casa a comer, a cenar, a tomar algo juntos y no hay modo. Pero es que la vida se complica mucho. Luis, ¿cuántos años en esta casa, en la UCAM, en esta universidad? Desde que comenzó, 20 años, desde que comenzó la universidad. He visto el iniciar la tarea, las obras, ver a muchísimos de los profesores actuales que han sido exalumnos y ver cómo se empezó con 600, o no sé si eran 580 o 620. Éramos muy pocos. 620 héroes. No, que yo estaba de los primeros, pero los héroes primeros que firmaron, sabiendo que iniciaban unos estudios que quizás no terminarían y no serviría para nada. Los padres firmaron en un caso y en otro momento fueron los propios alumnos. Y ver eso, y cómo ha ido creciendo, y cómo éramos una familia, y seguimos siendo, a pesar de ser de cerca de 20.000 entre alumnos, profesores, etcétera, pero una maravilla. Y ver crecer todo, y ver que es una obra de Dios, como le gusta mucho decir al presidente, don José Luis Mendoza, es una obra de Dios, no es una obra humana, porque si no, las persecuciones, las situaciones problemáticas, cuestiones de obras, de dinero, y es que ha ido bendiciendo esta tarea Dios, porque hemos podido, cada año las solicitudes y las peticiones han ido aumentando. Cuando incluso en algunas otras universidades, con mucho más económicas, lógicamente, porque no es privada, pues había incluso descenso de alumnado, aquí teníamos más solicitudes de las que podíamos. Y luego, pues, convivir con jóvenes todos los años, que ciertamente los vas viendo que crecen, porque yo se los digo bromeando, estáis más mayores, os veo viejos. Se los digo broma, pero es verdad, se nota. Un año en los jóvenes a los 18, 20 es tremendo. Se establece un vínculo bonito, ¿no? Muchísimo. De hecho, luego celebran muchas bodas.
muchos matrimonios de ellos que te buscan porque se conocieron aquí, se conocieron en los pasillos, se conocieron, bueno, matrimonios de mis niños de campamento, pues no te puedo contar. El último, pues este fue el sábado pasado, ¿no? La última boda, hace unas semanas. Pero también de alumnos. Es muy curioso, tuve una anécdota, un día, creo que fue octubre pasado, hace 2 años, en octubre, la boda por la mañana de 2 exalumnos de fisioterapia, estaban trabajando los 2 en París, en hospitales diferentes, y vinieron a casarse aquí cuando ninguno de los 2 era de Murcia capital, porque aquí se conocieron en los pasillos de la universidad y querían que fuera yo porque tú nos explicaste el sacramento del matrimonio. Pero por la tarde, la boda de otros 2 exalumnos de fisio en Vera, en Almería. El murciano, ella de Vera. Y me acuerdo que dijo en las 2 bodas lo mismo. Digo, lo que fisio ha unido, que no lo separe el hombre. Luego hizo la fórmula oficial, ¿no? Pero es verdad. Y te creas unos vínculos bonitos. Y bueno, estamos en un medio audiovisual, ¿no? En Popular Televisión. Pero es muy agradable, porque yo desde el principio he dado clases a los de periodismo, audiovisual o publicidad. Y ver que en todos los medios en Murcia, escritos, radios, televisión, siempre hay algún alumno, un exalumno, y que te mira con cariño, o te pregunta cosas. Normalmente no me suelen entrevistar cuando van por la calle con el micrófono, porque saben que les dije que no. Pero me preguntan, oye, tengo esta noticia, ¿está bien dada así? Y se crea una confianza y una alegría. Me alegra verles crecer y verles trabajando. Una exalumna me decía, oye, sé buena, con Luis. ¿Sí? Sí, una amiga que también tenemos en común me decía, sé buena. Digo, hombre, por supuesto, ¿cómo va a ser, ¿no? De otra manera. Luis, mencionabas antes a mamá Angelita. Mamá Angelita. Tenemos que darle mucho las gracias, ¿no? Porque te llevara medio engañado a Lourdes. Sí, vamos, yo conocía de Lourdes por referencias. Cierto que los años de estudio, pues siempre en esas fechas no puedes ir. Bueno, algún día iré. Yo empiezo de sacerdote en Alcantarilla, ahí conozco un pequeño grupo de Lourdes y voy por primera vez. Y ya Lourdes me enganchó. Luego ya se encargó Techa, que era entonces la presidenta de la hospitalidad, Techa Canales, de llevarme también al stage, que era esa estancia de una semana en septiembre para hacer un voluntariado. Y entonces era entre la presidencia de la hospitalidad por un lado, la delegación en Alcantarilla durante 3 años, la vinculación. Luego, 3 años después, vienen toda esta gente joven que cuando se vean en esta foto, bueno, ya la tenemos todos, pero aquí, pues esta foto creo que es del 92 o 93. Eran 25 años de esta foto, me parece. Agrada mucho verse, ¿eh? Sí, Joder, agrada mucho. Pero yo ahí era la mitad, no, la tercera parte de lo que soy ahora. Ahí está, en el centro de la foto. Pues aquí está, ahí tenemos 2 fotos, una con las chicas, otra con los chicos, de mi primera vez que estuve en Lourdes en septiembre con ellos, porque me tuve que quedar una semana porque no venía sacerdote con ellos. Siempre en Murcia he ido con un grupo cuando van en este modo y no podía ir sacerdote. Yo había terminado esa semana el servicio, me volví a Murcia, para Murcia. Me llaman por teléfono, María Pura me dice, te puedes quedar con el grupo de jóvenes que llegan ahora. Y me quedé y desde entonces vinculado con ellos, 25 años, yendo en septiembre ya 26. Y conciliario ahora de la hospitalidad. Y conciliario de la hospitalidad, sí, como viceconciliario durante muchísimos años, conciliario ya desde la muerte de David Gascón. Y bueno, pues la hospitalidad es una de mis casas, por así decir. Pero no la hospitalidad como algo general, sino es que se vive el lema de la hospitalidad. Ver a cada uno de los enfermos, primero la alegría con la que te transmiten. Ir a Lourdes y sobre todo vivir Lourdes en Murcia, cada convivencia mensual, o cada vez que te encuentras a un enfermo por la calle, con la alegría que te saludan y te enseñan a enfrentar el dolor, la enfermedad de un modo distinto, a dejar de quejarte, a mirar la vida de otro modo. Pero es que vivir Lourdes en Lourdes es, como decía Bernardito, un trozo de cielo en la tierra. Y tú lo sabes también, que te has resistido mucho a ir, pero cuando llegaste, te engancha. ¿Por qué? Porque no es un sitio, como decía cuando estuvimos por aquí hace unos meses al que fue rector del santuario, el padre Brito. Lourdes no es un lugar, pero es un lugar. Lourdes no es la Virgen, pero es María. Lourdes no son enfermos, pero hay una cosa especial con enfermos. Lourdes no es el servicio, pero Lourdes enseña a servir. Es que Lourdes es evangelio, es amor. Y es todo y no es nada al mismo tiempo solo. ¿Qué es lo más complicado? ¿Amar, dar, servir o olvidarse? Yo creo que lo más complicado es olvidarse. Sí, para mí, porque muchas veces, aunque no quieras, siempre esperas que te lo digan. Te digan algo, te lo agradezcan. O hacen muchas veces la cosa, yo me confieso mucho de eso,
de que en muchos momentos parece que haces las cosas queriendo que se note que las has hecho. Amar es muy complicado, pero amar de verdad, porque amar pequeñas cosas, dar cosas, darse es muy complicado. Servir, la propia vida te lleva a servir, pero olvidarse, amar de verdad, dar de verdad y olvidarse es muy complicado, pero yo digo, la última para mí es más difícil. Decíamos conciliario de la Hospitalidad de Lourdes, en un año muy importante también este año jubilar, conciliario también de Manos Unidas. De Manos Unidas sí, es la primera, la primera vez. O sea, Manos Unidas no tenía conciliario. Cuando hubo una reforma de estatutos pidieron a las diócesis que se nombrara un conciliario y yo soy el primero y único. En la diócesis de Cartagena, don Manuel Ureña me nombró, además una cosa muy curiosa, me nombró habiéndome nombrado, vamos a ver. Inaugura la calle en Murcia, en la casa de los 7 pisos, los 9 pisos, perdón, la calle Madre Esperanza. Y viene a inaugurar la calle con el alcalde y antes de que lleguen los medios esperando todo el mundo, me lleva contra la pared y me dice, tengo que comentarte una cosa. Dígame, señor obispo, dígame. Dice, te voy a nombrar conciliario de Manos Unidas. Me han pedido que seas tú porque vives cerca de donde está la delegación y como es solamente pasar y estar echando una mano. Bueno, pues si usted quiere, pues yo qué le voy a decir. Nunca le he dicho que no al obispo, de acuerdo. Eso era hacia final de diciembre de un año que hace ya más de 20. Y cuando me llegó el nombramiento estaba firmado del día 9 o 10 de diciembre. O sea, llevaba firmado 15 días antes y no me lo había dicho. O sea, me lo dijo ya cuando estaba firmado, aunque me lo envió después. Y desde entonces con Manos Unidas, que es una realidad también preciosísima, porque ves cómo es el trabajo de ayudar al último, al que nunca vas a conocer. En Manos Unidas se habla de la contraparte, porque Manos Unidas no manda dinero nunca, sino que paga proyectos. Y esos proyectos los llevan adelante en otro lugar. Quizá, excepto alguna visita que puedes hacer a los proyectos, en alguna visita especial que desde Madrid se organice, nunca vas a conocer a los beneficiarios. Y eso ayuda muchísimo, porque tú estás ayudando al último, al que de verdad está sufriendo el hambre, la desnutrición o el subdesarrollo, no por obligación, no porque desee en algún momento dejar de comer, sino porque es su día a día, y no lo vas a conocer nunca, y no te lo puede agradecer, con lo cual es lo mejor, se cumple lo del Evangelio, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, y que te lo agradezcan en el cielo, si es que llegamos allí, que es el destino nuestro, pero esperemos que no metamos la pata. Esperemos. ¿Te atreves con un cuestionario así, más ágil? No sé. ¿A modo pregunta-respuesta? ¿Sí? No tengo miedo a preguntas. Venga, una cualidad que admires. ¿La puedes tener tú o no, Humildad. ¿Desde cuándo no tocas el piano? Bueno, ¿desde cuándo? La última vez fue antes de ayer, porque mi sobrino le han comprado como regalo de cumpleaños un teclado electrónico para poder, porque le gusta dar conciertos y tal, y lo toqué, pero con una mano pero tengo una envidia tremenda, porque hice hasta séptimo cuando eran 8 de curso superior, y cuando toco un piano tengo una agilidad de primero o segundo, y me pierdo mucho y se me olvida lo que sabía de memoria, y me da una pena. ¿Un recuerdo que jamás quisieras olvidar? Un recuerdo que no quisiera olvidar. Un beso de mi padre. Lo echa mucho en falta, ¿verdad? Sí, se echa en falta. Y echaré en falta a mi madre, y he hecho en falta a mucha gente que he querido. Pero el cariño y el beso, por supuesto. Sí. Que he dicho a mi padre, quiero decir, lo digo porque no está. Porque ya no está. Pero es el beso de mi madre, es el beso de la gente que te quiere. O sea, ese beso que sabes que es de cariño, que no es forzado, que está transmitiendo mucho más que lo que es el gesto en sí. Eso no quisiera olvidarlo, de muchísima gente. ¿Un lugar que te devuelve a la realidad o en el que respiras paz y desconectas y reseteas? En Yecla, en el santuario del castillo. Subir, porque en mayo, me acuerdo que de pequeño en mayo muchísimos días subíamos a la misa de las 7 de la mañana a las 8 de la mañana antes de ir al instituto, y era subir en 15 minutos hacia arriba, en 10 minutos, celebrar la misa y bajar a clases. Pero luego me ha gustado mucho subir al santuario, al entorno, no tanto entrar dentro, ciertamente, porque si subes entras ahora a la Virgen María, a la patrona, pero estar en el entorno y ver el pueblo desde arriba, esa vista que hay desde la explanada del santuario, me ha gustado muchísimo. Y luego además es que tienes una doble vertiente, porque mirando desde el frente del santuario ves la ciudad,
cómo ha ido creciendo, las calles, recuerdas dónde has vivido. Pues yo he vivido en 4 casas diferentes allí, en Yecla. Según mis padres iban pues teniendo algún hijo más, había que cambiar de domicilio. Y eso es lo que le digo yo mucho a los novios, que no hay que casarse con todo hecho, que hay que ir haciendo la vida diaria. Y luego miras en la derecha y tienes otra vista genial, que es el cementerio, y te ponen en realidad. Es que aquí estamos de paso. ¿Un titular con el que definirías tu ministerio sacerdotal? Nacido para servir. Me gustaría que fuera eso. ¿Alguna de esas frases que tú repites mucho y por qué las repites? Pues porque me marcaron a mí y me marcan. ¿Quieres una frase? Por ejemplo, venga. Una frase sería, es de la Madre Teresa de Calcuta. Nunca digas que no vale para nada algo que has hecho, es una gota en el océano, pero no sería el océano el mismo sin faltar esa gota. ¿Y cómo quieres que se te recuerde? Pues alguien que dejó un poco de huella, que algo le pude transmitir a una persona con la que he pasado cerca de ella, pero que no se acuerde de mí, sino se acuerde de lo que yo le he podido transmitir, pero se encuentre... No quiero que me recuerden a mí, porque ese es un gran problema de los sacerdotes que podemos tener, que en una parroquia que has pasado, en un servicio que has estado, se acuerden mucho de ti y te echen de menos, y eso enfrenta con otra situación. Pero sí, que te recuerden a ti porque les llevaste a Jesucristo, les llevaste a Dios. No hemos hablado de lo que significa el nazareno para ti. El nazareno, pues he sido nazareno desde pequeñito, con el Cristo de la Agonía en Yecla, y cuando el regalo del Cabildo de Cofradías en Murcia, hacer el pregón de Semana Santa, pues se lo dije, un regalo inmerecido. Pero poder pregonar la pasión y la muerte y la resurrección de Jesucristo creo que es la mayor alegría para un cristiano y sobre todo para un sacerdote. Pero nazareno desde siempre. Creo que la religiosidad popular en las cofradías hacen falta, pero hay que purificar muchas cosas, ciertamente, pero es necesaria. Para mucha gente es el único lazo que tiene de engarzarse con Dios. Habrá que llevarle algo más, pero yo lo he vivido de pequeñito. ¿Un mensaje que le lanzarías a los jóvenes? ¿Está todo perdido con ellos o siguen siendo la esperanza? El mensaje que les he lanzado esta mañana. Esta mañana, que era así la última clase, estamos en las últimas clases, pues lo que estoy diciendo en las últimas clases en estos días, que son los últimos, les estoy diciendo, y es jugar con una frase de una canción de José Manuel Soto, de este sevillano. Déjate querer, mujer. Pues yo les he dicho, déjate querer, deja que Dios te ame, está dispuesto a darte una felicidad tremenda, no te tengas miedo. ¿Se fían de ti? No lo sé. Los jóvenes. No lo sé. Yo intento que se fíen, pero que se fíen porque les quiero transmitir algo serio. Yo no me presento en clase como un maestro de que lo tengo toda la verdad. Me presento como alguien que tiene una experiencia que va por delante de ellos y la quiero transmitir. Pero digo yo que se fiarán, ¿no? Si luego vas y bueno, los casas, eso, y sigue manteniendo la relación con ellos, ¿no? Si te buscan y no te dan la espalda, será por algo. Hablaba de un recuerdo que no quisiera borrar, hemos visto muchas imágenes. Yo sé que las casualidades no existen, yo lo digo muchísimo. No existen nunca. Y había una fotografía que veíamos al principio, tu abuela cuando el día de tu bautizo te puso sobre el altar. Sí, yo cuando vi la foto pregunté ¿era algo premonitorio? No sé si lo ha hecho más veces, pero es verdad. Mi abuela paterna fue mi madrina, con un hermano de mi padre, mi tío. Y después del bautismo me puso sobre el altar, allí en la parroquia del Niño Jesús, y ahí estoy, sobre el altar, con 7 días, ahí tenía yo 7 días de vida, el día del bautismo, 7 o 8 días, sí, justo, el día de 25 de agosto. Y no sé si era una premonición, o era una súplica, o era lo que fuera, pero de esa foto me he acordado muchas veces cuando estoy en la Eucaristía celebrando en el altar. Es bonita, ¿eh? Muy bonita. Pues muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Por aceptar este reto. Gracias a ti. Ha sido bonito estar a este lado de la mesa, pero no se asusten, que él ya en la nueva temporada volverá a ponerse en este sitio, ¿verdad? Eso esperamos, eso espero. Yo, no sé, si miras a cámara, me imagino que estará tomándome ahora, que darle gracias a María porque lanzó el reto, ciertamente que venía de atrás, porque más de una vez desde esta cadena lo habían dicho, tenemos que hacerlo al contrario, y siempre me había negado. Pero cuando María lanzó el reto, digo, pues que en ella confío de un modo especial. Lo vamos. Y bueno, es muy extraño estar en esta posición, pero ha sido genial. Me alegro. Porque como les digo siempre, cuando estamos aquí, resulta que no nos enteramos, es una conversación de amigos.
y hablar de la amistad y hablar de Dios, que es el mejor amigo, el que nunca falla. Pues, ¿qué más? Y nada, pues decirte que muchas gracias y ¿De qué? decirles a ustedes que esta broma ha terminado, decir que este programa ha terminado y esta temporada pues se ha concluido, empieza la campaña de la temporada de verano. Si Dios quiere, si en la cadena quieren y si ustedes lo desean, pues en octubre posiblemente volvamos con la 7ª temporada de Vidas con Luz. Ha sido un placer, una temporada más, acompañarles cada miércoles y ya saben, vivan la vida, déjense amar y déjense querer por Dios. Muchas gracias y buenas noches. Me encanta. Gracias.